Hola, soy Diana de Disabilities Rights of New York y hoy les doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con subtítulos. Hoy nos gustaría hablar sobre el proceso de vacunación del estado de Nueva York para la vacuna de COVID-19. Hoy tenemos a Melissa Martínez para discutir los pasos de este proceso, cómo determinar la elegibilidad y los posibles efectos secundarios de esta vacuna. Melissa, ¿cómo estás hoy? Hola, estoy muy bien, gracias por tenerme aquí hoy. Ok, de nada, Melissa. Son muchas las personas que llaman a Disabilities Rights of New York y no saben cómo acceder a esta vacuna. Y por eso hoy queremos darles esta importante información. Melissa, ¿cómo puede una persona recibir la vacuna en el estado de Nueva York? Muchas personas nos llaman y no saben cómo acceder a esta vacuna y por eso hoy queremos dar esta información importante. El primer paso es determinar la elegibilidad y programar una cita. Puede ir a la aplicación Soy elegible, que es la forma más rápida de ver si es elegible y programar una cita. También puede llamar a la línea directa de vacunación COVID-19 del estado de Nueva York al 1833-697-4829. Una vez que haya programado una cita con éxito, recibirá un correo electrónico de confirmación que contiene un código de barras y deberá traer esto a su cita. Muchas gracias. ¿Y tiene algún costo esta vacuna? Las vacunas están disponibles sin costo en todos los lugares asignados. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios después de esta vacunación? Debemos dejar en claro que no conocemos todos los efectos secundarios y si alguien experimenta algo nuevo o diferente después de la vacuna, debe comunicarse con su médico. La respuesta de todos es diferente. Sin embargo, la mayor parte de lo que se ha informado ha sido lo siguiente: un brazo adolorido donde recibió la inyección, un dolor de cabeza, escalofríos, fiebre, fatiga. Los analgésicos de venta libre pueden ayudar. Se reporte que debería sentirse mejor en 1 o 2 días. Si aún no se siente bien, después de 2 o 3 días, hable con su proveedor de atención médica. Nuevamente, la respuesta de todos puede ser diferente, que la mayoría de lo que se ha informado ha sido 2 o 3 días después. Sin embargo, siempre es una buena idea consultar con su médico si está preocupado para asegurarse de que se esté bien. Gracias, Melissa. También he escuchado o visto información sobre personas que no usan máscara después de haber sido vacunadas. Las personas pueden sentir que una vez que han sido inyectados pueden volver al comportamiento anterior al COVID. ¿Puedes hablarnos sobre esto? ¿Cuál es la realidad sobre el uso continuo de mascarillas después de haber sido vacunado? ¿Y qué se debe saber la gente sobre el comportamiento social? Los investigadores aún no saben cuánto tiempo dura la inmunidad después de la vacunación. Es por eso que se debe seguir usando una máscara, lavarse las manos con regularidad y distanciarse socialmente hasta que haya una respuesta científica. Sobre el tema de las vacunas y las prácticas seguras continuas, hablemos de cuánto dura la inmunidad. ¿Conocemos esta respuesta todavía o no? Los investigadores aún no saben cuánto tiempo dura la inmunidad después de la vacunación. Es por eso que se debe seguir usando una máscara, lavarse las manos con regularidad y distanciarse socialmente hasta que haya una respuesta científica, como le dijimos antes. Melissa, ¿y qué recursos están disponibles para las personas que puedan tener preguntas adicionales sobre el proceso de cómo tener la vacuna del COVID-19? Bueno, si quieres saber más información del COVID-19, puede ir a la página web cdc.gov. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría que nuestra audiencia supiera sobre este tema? Bueno, es muy importante que todos nos cuidemos del COVID-19 y muy importante usar las máscaras mientras estemos junto a otras personas. Hacerse seguro de vacunarse es la manera más fácil de protegerse del COVID-19. Muchas gracias, Melissa. Ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. Que estés muy bien. Muchas gracias. Empire State of Rights con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rights of New York, su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación.
Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast@drny.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo y ASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.